Como les decía, lo que hice fue retomar algunas preguntas de compañeros y compañeras de ustedes del año pasado, referidas a cuestiones de cálculo de límite que no habían quedado claras en la teórica. Yo les voy a leer las preguntas que me hicieron el año pasado y después vamos a trabajar sobre las respuestas. Una de las preguntas era: ¿por qué cuando calculo el límite de una función en un punto, de una función racional, o sea, se refiere a un cociente de polinomios, y su numerador tiende a -4 y su denominador tiende a 0 positivo, se dice que el límite está en menos infinito? Era un ejemplo que habíamos dado, que era el límite, a ver si lo tengo por acá, un límite de un cociente donde el numerador tiende a -4 y el denominador tiende a 0, cuando x tendía a algo, no me acuerdo qué era. Ahora creo que lo voy a ver. Bueno, ahora creo que mostramos un ejemplo. Bueno, la respuesta a por qué si el numerador tiende a -4 y el denominador tiende a 0 por valores positivos, se dice que el límite vale menos infinito. Está mal expresado, está en menos infinito, sino que el límite es menos infinito. Y la respuesta a esa pregunta es por la regla de los signos. Imaginemos que tenemos un límite cuando x tiene algún punto, donde el numerador tiende a -4 y el denominador ahora vemos. Donde el numerador tiende a -4 quiere decir que no importa si yo me acerco a A por la derecha, la cuenta que está en el numerador tiende a -4, ya sea que yo me acerque por la derecha o por la izquierda, es decir, va a tomar valores muy próximos a -4 y un poquito mayores, o muy próximos a -4 y un poquito menores, infinitamente más pequeños o infinitamente más grandes, pero muy cerquita de -4. Es decir, que lo que sea que hay en el numerador, independientemente de si yo me estoy acercando por la derecha o por la izquierda, toma valores infinitamente próximos a -4. Ahora, cuando hay un 0 en el denominador, quiere decir que la cuenta, el signo de la cuenta, depende de por qué lado yo me acerco. Entonces, puede ser que yo me acerque por valores positivos al 0. El 0 es el lugar donde las cosas cambian de signo, generalmente, ¿no? Por ejemplo, en x cuadrado no, por ejemplo, en x cuadrado, si abajo hay x cuadrado, vale positivo por la derecha y por la izquierda, no importa si yo me acerco por valores positivos o negativos al 0. Pero en general, cuando yo me acerco al 0, es posible encontrar un cambio de signo de la derecha a la izquierda. Quiere decir que voy a tener cosas del estilo algo infinitamente próximo a 0, pero positivo, es un cachito más grande que 0, o infinitamente próximos acá a 0, me olvidé acá de poner un signo menos, infinitamente próximos a 0, pero negativos por la izquierda. Entonces, el signo del infinito va a estar dependiendo del signo del denominador. Si el signo del denominador tiende a ver si me falta una diapositiva acá. No, no me falta. Si el signo del denominador cambia, cuando me acerco de derecha a izquierda del 0, el signo del cociente cambia. ¿Pero cuál es el signo del cociente? Por la regla de los signos, algo negativo dividido algo positivo va a ser negativo. Algo negativo dividido algo negativo va a ser positivo. Y eso le va a dar el signo al infinito. No sé si estas dudas son dudas que ustedes también tienen, pero bueno, por las dudas las comparto. Otra pregunta que había recibido es esta, que es cómo se puede saber cuando un número tiende a 0 por la izquierda o por la derecha, es decir, si el resultado es 0 positivo, 0 negativo, que tiene que ver con la pregunta anterior. Cuando ustedes van a hacer el cálculo de límites, aun cuando no estén frente a un límite indeterminado, si hay algo que tiende a 0, es relevante fijarse si eso tiende a 0 por valores positivos o negativos, porque eso cambia el signo, o puede cambiar el signo de la cuenta total. Acá, por ejemplo, acá hice un ejemplo de un límite cuando x tiende a 1, de un cociente x menos 3 sobre x cuadrado menos x. Este límite sabemos que es infinito porque tenemos un numerador que tiende a algo distinto de 0, dividido un denominador que tiende a 0, alrededor del 1, ¿no? Cuando x tiende a 1, esta cuenta, 1 al cuadrado menos 1, tiende a 0. De hecho,
1 cuadrado menos 1 es 0, pero cuando uno está trabajando en el contexto de los límites, se está acercando a 1. Entonces decimos que cuando x tiende a 1, la cuenta x cuadrado menos x tiende a 0. Entonces voy a tener un numerador que tiende a menos 2, cuando yo hago 1 menos 3, eso se acerca infinitamente a menos 2, dividido algo que tiende a 0, o toma valores infinitamente próximos a 0. Ese límite, nosotros ya sabemos que es infinito. Como vamos a ver un poquito más adelante, es importante saber si ese infinito, si le podemos asignar un signo a ese infinito, si ese infinito es positivo o es negativo. Y eso va a depender, en términos generales, de si yo me aproximo a 1 por la derecha y por la izquierda. Vamos a analizar eso un cachito. En el numerador, esto lo sabemos hacer de un práctico anterior, ¿no? Podemos evaluar el signo del cociente mirando el signo del numerador y el signo del denominador. El signo del numerador cambia alrededor de 3. O sea, de izquierda a derecha de 3, el signo del numerador pasa de ser negativo a positivo. Y el signo del denominador, como se trata de una ecuación de segundo grado que tiene 2 factores, va a cambiar de signo 2 veces, en 0 y en 1. Va a ser positivo antes de 0, negativo entre 0 y 1, y positivo después de 1. Entonces, cuando estamos calculando el límite, cuando x tiende a 1, nos estamos moviendo alrededor de este punto, tanto en el numerador como en el denominador. Nos estamos moviendo alrededor del 1. Alrededor del 1, el numerador es siempre negativo, porque esta cuenta, cuando un x tiende a 1, da menos 2, no importa si x es o se acerca infinitamente a menos 2, no importa si uno se acerca a 1 por valores un poquitito más grandes o un poquitito más chiquitos. Es decir, que cuando x tiende a 1, lo que manda acá es el signo del denominador, porque el numerador se mantiene por valores negativos. Entonces, cuando yo me acerque por la derecha a 1, que voy a estar tomando valores de x infinitamente próximos, pero un poquito más grandes que 1, esta cuenta del denominador toma valores positivos, porque me estoy moviendo hacia el 1 desde valores más grandes que 1, acercándome al 1, pero desde valores más grandes. Cuando yo me acerco a 1, esta cuenta se acerca a 0, pero como sabemos que el signo de este producto, de este polinomio, es positivo a la derecha del 0, sabemos que nos vamos a estar acercando al 0 por valores más grandes que 0. ¿Eso que va a dar? Un cociente donde el numerador es negativo, se aproxima infinitamente a menos 2, no importa por qué lado venga, y un denominador que tiende a 0 por valores positivos. Y ahora sí, por la regla de los signos, ese límite es menos infinito. Entonces ahí le podemos decir que cuando nos estamos acercando a 1 por la derecha, esta función tiene límite menos infinito. ¿Qué pasa si nos acercamos a 1 por la izquierda? Cuando nos acercamos a 1 por la izquierda, esta cuenta, x cuadrado menos x, tiende a 0 por valores negativos. ¿Cómo lo sé? Porque sé que este denominador cambia de signo en 1, de negativos a positivos. Como me estoy acercando por la izquierda a 1, voy a venir por el lado de imágenes negativos. Ahora lo voy a mostrar desde el punto de vista gráfico. ¿Qué tengo acá? Tengo un límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, de un cociente donde el numerador tiende a menos 2 y el denominador tiende a 0, pero con números negativos. Entonces, si divido cosas negativas dividido cosas negativas, el resultado de ese cociente va a ser más infinito. Es decir, que voy a tener límites laterales, ambos infinitos, uno positivo y uno negativo. De este límite global, cuando x tiende a 1, lo único que podemos decir es que el límite es infinito. Ahora, si especificamos de qué lado del 1 nos estamos moviendo, le podemos asignar un signo al infinito según el signo del cociente. No es obligatorio que los límites laterales sean de distinto signo. A veces son, a veces no son. Imagínense que hubiéramos tenido acá, en vez de x cuadrado menos x, hubiéramos tenido una
una cuenta como x menos 1 al cuadrado, que no cambia de signo por la derecha y por la izquierda, eso llevaría a tener el mismo signo de infinito de los dos lados de 1. Esto que acabo de hacer también se puede hacer pensando numerador y denominador como funciones que cambian de signo, que eso, en esto hemos insistido bastante en un práctico anterior, que cambian según el recorrido del dominio, ¿no? El numerador es una recta que pasa por el 1, por el 3, de abajo hacia arriba, pendiente positiva, ordenada al origen en menos 3, pasa así por el eje X en 3. Entonces sabemos de esta función lineal del numerador que tiene imágenes negadas en el intervalo menos infinito hasta 3, vale 0 en 3 y después tiene imágenes positivas. ¿Qué pasa con el denominador? El denominador es una función cuadrática que tiene la rama para arriba porque tiene el coeficiente de x cuadrado positivo y tiene raíces en 0 y en 1. Entonces, ¿cómo pasa esta parábola por el eje? Pasa así y tiene ceros en el 0 y en el 1 y tiene imágenes positivas antes del 0 y después del 1 e imágenes negativas en el intervalo 0-1. Entonces, una vez que sabemos eso, sabemos cómo se comporta numerador y denominador en cuanto a su signo en todo el dominio de la función. El 0 y el 1 no van a estar en el dominio. ¿Por qué? Porque producen ceros en el denominador. Entonces, este límite me está preguntando cómo se comporta la función cociente cuando yo me estoy acercando al 1, que no es un punto del dominio. El dominio de esta función serán todos los reales menos el 0 y el 1. ¿Por qué? Porque en 0 y en 1 no puedo hacer la cuenta, porque se hace 0 el denominador. Pero sí me puedo aproximar infinitamente al 0 y al 1. En este caso, el límite solicita evaluar qué pasa con este cociente alrededor del 1. Entonces, lo que vamos a hacer, nos vamos a estar moviendo acá, en este sector del eje de las X. Sabemos que en el numerador el cociente es negativo siempre, ahí por los alrededores de 1, y en el denominador hay un cambio de signo, donde se produce un 0 del denominador. Entonces, si hay un numerador que vale algo que no es 0, y un denominador que vale algo que se acerca a 0, ya sabemos que tenemos un límite infinito. El signo del infinito va a estar dado por los signos de numerador y denominador. Entonces, si me acerco por la derecha, voy a tener un x tendiendo a 0 por valores positivos, como expliqué recién, pero acá lo veo en las imágenes de la parábola, con un resultado menos infinito en el límite, y cuando me acerco por la derecha, voy a tener un denominador tendiendo a 0 por valores negativos, con lo cual el cociente va a dar positivo, por lo tanto este cociente va a tender a más infinito, o el límite es más infinito, y eso lo veo acá, veo el numerador negativo y el denominador también negativo, entonces el cociente es positivo. ¿Qué cosa positiva? Bueno, en este caso, infinito, porque el numerador tiende a un número distinto de 0 y el denominador tiende a 0. Bueno, no sé si hasta acá estas eran dudas que ustedes tenían o no, si las tenían en buena hora, y si no, bueno, lo que no mata engorda. Así que voy a seguir con otra pregunta. ¿Hasta acá todo bien? Buenísimo. Bueno, estas son como preguntas de índole práctico, que van más allá de la definición de límite y del concepto teórico, ¿no? Esta pregunta tenía que ver sobre dónde analizar los límites, porque ustedes se habrán encontrado, si empezaron con el práctico, que como en el ejemplo de recién, digamos acá, decía dónde calcular el límite. Acá dice, fíjate el límite cuando x tiene 1. Entonces la otra pregunta tenía que ver con esto, el ejemplo de análisis de límites con los gráficos de la función. ¿Cómo saber cuáles son los puntos que importa para saber el límite? La respuesta es, básicamente, donde los denominadores son 0, ahí hay problemas. Entonces, si hay problemas, uno tiene
¿Qué quiere decir que hay problemas cuando un denominador es cero? Que no podemos hacer la cuenta que la función no tiene imagen, en general, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa alrededor de ese punto? Eso es el límite. La pregunta del límite es, ¿qué pasa alrededor de un punto donde la función tiene un cero en un denominador? Otro punto de problema es en los bordes del dominio, como por ejemplo la función logaritmo. La función logaritmo está definida de cero más infinito. ¿Qué pasa cerca de cero? Obviamente la función logaritmo ya la sabemos, y cerca de cero la función se va a menos infinito. Pero una función que involucra logaritmo, que tiene un problema, una restricción en su dominio, eso va a hacer que nos preguntemos qué pasa en las fronteras del dominio. Y también otros puntos de análisis interesantes son los puntos de ensamble de funciones definidas a trozos, como voy a ejemplificar ahora. Por ejemplo, acá tenemos esta función, que es una función que a la izquierda de 0 vale 3x más 2 y a la derecha de 0 vale 1 sobre x más 2. ¿Cuáles son los candidatos a ser puntos de análisis para los límites? ¿Cuáles son los candidatos? Pregunto. ¿Qué límites tendría sentido analizar en esta función? Esa es la pregunta. Por ejemplo, los que no forman parte del dominio, ¿cuáles son? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que mirar acá? La pregunta sería, a mí me dan esta función. ¿Qué tengo que mirar acá para ver qué límites tendría sentido calcular? El límite lo puedo calcular en cualquier número real que a mí se me ocurra. Tengo infinitas posibilidades. No voy a analizar infinitas posibilidades. ¿Cuáles puedo analizar? ¿Cuáles tendría sentido analizar? Como dice Mariana, los que no están en el dominio, que serían los candidatos a que el denominador sea cero, ¿verdad? A ver, Julián. Exacto, ese sería un candidato y ahora vamos a ver qué pasa con ese punto. Y otro candidato es el ensamble. ¿Qué quiere decir mirar el límite en el punto de ensamble? Quiere decir saber si la función le emboca de la derecha y de izquierda a un mismo punto o hace esto o así, no sé, alguna cosita así, para arriba, para abajo, qué sé yo. Si ensambla bien, es la pregunta. Entonces, los candidatos a puntos de discontinuidad, a puntos de análisis del límite, me estoy adelantando, estoy spoileando la clase de hoy, los candidatos al análisis del límite son el 0, porque ahí ensambla, y el -2, porque acá hay un denominador 0. Sin embargo, el -2 no nos interesa. ¿Por qué? Porque esta función es una función que está, olvídense un cachito de este gráfico que no tendría que haber aparecido todavía, está definida como 3x más 2 desde menos infinito hasta acá. O sea, ¿qué quiere decir esto, esta definición? Que mientras yo vengo recorriendo la recta real desde el menos infinito hacia el 0, tengo que hacer esta cuenta para buscar las imágenes. Tengo que multiplicar cada número x por 3 y sumarle 2. En el 0 me cambio de fórmula y en vez de hacer la cuenta con 3x más 2, la voy a hacer con 1 sobre x más 2. Esta cuenta, acá, después del 0, la puedo hacer siempre, porque el -2 está acá. El -2 está a la izquierda del 0, y a la izquierda del 0, para calcular la imagen de -2, tengo que hacer esta cuenta, no esta. Es decir, que nunca me va a tocar hacer esta cuenta con un x que produzca un 0 en el denominador. Es decir, que el único candidato al análisis del límite acá es el 0. ¿Se entendió eso o va de vuelta? ¡Qué maravilla! Bueno, va de vuelta entonces. Va de vuelta los que lo entendieron perfectamente. Son los puntos que no se incluyen en ninguna de las dos ramas de la función. Fíjate que no, Mariana, porque el 0 está incluido acá. No, sí, acá dice mayor o igual.
O sea que, ¿cuál es la imagen del 0? La imagen del 0 es 1 dividido 0 más 2. Va de vuelta, ¿por qué eliminamos el menos 2? Si uno mira esta función así, sin analizar mucho, acá yo tendría potencialmente dos problemas. Uno, el ensamble, y otro, este cociente, porque este cociente podría ser 0. Si fuera 0, yo tendría un problema, porque no puedo hacer la cuenta. Y no estaría esa función definida en ese número, donde da 0 en el denominador. Como bien notaron ustedes, el denominador se hace 0 cuando x vale menos 2. Ahora, vamos a mirar la función, ahora sí, en detalle. Esta función, ¿qué quiere decir esta definición a trozos? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ir recorriendo la recta real para calcular las imágenes y voy a hacer la cuenta para ver cuánto vale la imagen de dos maneras. Antes del 0, voy a hacer esta cuenta. 3x menos 2. Por ejemplo, cuando x vale menos 1, voy a hacer menos 3 más 2. Cuando x vale menos 8, voy a hacer menos 24 más 2. Cuando x vale 0,1, voy a hacer 3 por 0,1, que es 0,3, más 2. Es decir, la cuenta, la imagen que le toca a los x de este lado, del 0, es multiplicar ese número por 3 y sumarle 2. Esta cuenta la puedo hacer siempre. Hasta que llego al 0. Cuando llego al 0, la fórmula me dice, la función me dice, ahora tenés que cambiar de fórmula de cálculo. Entonces, a partir del 0, inclusive, porque acá dice mayor o igual, a partir del 0 inclusive, la cuenta la tengo que hacer con esta nueva fórmula, que es otra fórmula. Entonces, cuando x vale 0, tengo 1 dividido 0 más 2, que es un medio. Cuando x vale 1, voy a tener 1 dividido 1 más 2, que es un tercio. Cuando x vale no sé qué, 0,7, es 1 sobre 2,7 y chau. Así hago la cuenta. Entonces, ¿cuál era el conflicto que yo tenía con este cociente? Que x no podía valer menos 2. Pero como yo estoy parada a la derecha de 0, no me voy a encontrar acá con el menos 2. O sea que el menos 2 no es un problema para esta función. Sería un problema si la función fuera solamente esto en todo el dominio, pero no, esto es desde 0 para allá, haces esta cuenta. Y si yo me paro en el 0 y me voy hacia más infinito, nunca me voy a tropezar con un número que haga que este denominador sea 0. Por lo tanto, en la posibilidad de que x menos 2 me genere un conflicto no existe, porque cuando x vale menos 2, la función vale menos 6 más 2. Cuando la función se calcula con esta fórmula, x nunca vale menos 2, porque estoy a la derecha del 0. Entonces, ¿qué límite tiene sentido analizar? Únicamente los laterales en el 0. Entonces, voy a tener el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, que es acercarme al 0 por acá. Voy a fijarme a cuánto tiende este cociente, porque la definición de la función, esta función que está definida a trozos, a la derecha del 0, es esta. Es hacer la cuenta con 1 sobre x más 2. En tanto yo me acerque a 0 con esta fórmula, la cuenta esta tiende a un medio. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es un medio. ¿Qué pasa si me acerco por la izquierda? Si me acerco por la izquierda, la cuenta la tengo que hacer con esta fórmula, porque de la izquierda del 0 la función se calcula, se llama 3x más 2. ¿Eso qué quiere decir? Que las cuentitas de las imágenes de las x que están a la izquierda del 0 las tengo que hacer con 3x más 2. Es decir, que en la medida que x se acerque, acá no sé por qué dice 1, debería decir 0 por la izquierda, o sea, sí sé porque hago copio y pego y no tengo que hacer eso. Cuando x tiende a 0 por la izquierda de 3x más 2 es multiplicar a 3 por 0, o por algo infinitamente próximo a 0, que va a dar 3 por algo que es chiquitito y cerquita de 0, va a dar cerquita de 0, más 2 tiende a 2. Esta cuenta tiende a 2. Si yo a x lo acerco mucho a 0, y bueno, 3 por 0 me va a dar 0. Y a eso le sumo 2, me va a dar infinitamente próximo a 2. ¿Qué tengo acá? Tengo en el punto, tengo, como muestra el gráfico, una función que no le invoca, que tiene límites laterales finitos y distintos. El límite lateral por la derecha es un medio, el límite lateral a 0 por la izquierda es 2. Entonces, como tengo límites laterales finitos y distintos, el límite de la función no existe. En 0. En otro lado, sí, existe, lo puedo calcular. ¿Puedo calcular el límite en 3? Sí.
como estoy en 3 por acá, voy a tener que la función a la derecha y a la izquierda de 3 se llama igual, que es 1 sobre x más 2, y la cuenta me va a dar lo mismo por la derecha y por la izquierda. ¿Dónde tiene sentido analizar los límites laterales? En los puntos de conflicto, que son ceros en los denominadores, cuando los denominadores son efectivamente cero, ceros y puntos de ensamble y bordes del dominio. Ahora voy a poner otro ejemplo. Entonces, contestando, Mariana, a tu observación, no necesariamente el punto no está en el dominio, porque el dominio de esta función son todos los reales. ¿Dónde tiene problemas esta función? En ningún lado. O sea, tendría problemas de menos 2, pero el problema de menos 2 no lo tiene este cociente. Tendría problemas en el punto de ensamble, pero el punto de ensamble está definido, la función. O sea, que el dominio de esta función son todos los reales. Ahora, los límites laterales son finitos y distintos, o sea que la fórmula que permite calcular las imágenes de la función por la izquierda y la fórmula que permite calcular las imágenes de la función por la derecha van a parar hacia valores diferentes. A ver, Julián. Claro, ahí vamos. Ahí vamos, ahora vamos a definir lo que son funciones continuas. Ahí hay un salto, ¿no? O sea, la función viene así y pega un salto. Claro. Igual todavía no dije nada de continuidad. Espérate. Ahora todavía estoy hablando de dónde calcular los límites, porque si yo digo calcular el límite en cero, no tenés que pensar nada, vas y lo calculás. La cuestión es, si yo doy una función, por ejemplo esta, ¿dónde tiene sentido calcular el límite? O sea, ¿qué límite calculo acá? ¿Puedo calcular el límite en cualquier lado? Sí, puedo calcular el límite en cualquier lado. ¿Tiene sentido en todos lados? Y no, hay infinitos valores donde lo puedo calcular. Sí, exacto, esa es una buena definición de lo que vamos a ver. Bueno, esta función es una función muy sencillita. ¿Cuál es la restricción de esta para hacer estas cuentas? X no puede ser negativo ni cero. O sea, el dominio de esta función es desde cero abierto hasta más infinito. O sea que todo el tiempo, cuando X es positivo, yo puedo hacer esta cuenta. Calculo el logaritmo del número, hago 3 menos ese resultado y la imagen la obtengo. ¿Qué me interesaría saber? ¿Y qué pasa cuando X se acerca a cero con esta cuenta? Yo esta cuenta la puedo hacer siempre que X sea mayor que cero, pero ¿qué pasa si X es infinitamente próximo a cero? Esa sería la pregunta de un límite que tiene sentido calcular, pero como esta función es muy sencillita, la sabemos enseguida. Cuando X tiende a cero por valores más grandes que cero, cuando X tiende a cero por valores positivos, el logaritmo es negativo. Uno no tiene por qué tener a la vista el dibujo de la función, sino que hay que pensar esto. Esta cuenta tiende a menos infinito. Si yo a 3 le resto algo que es infinitamente grande y negativo, esta cuenta me va a dar infinitamente grande y positiva. Es decir, que el límite cuando X tiende a 0 por la derecha de esta cuenta es más infinito. ¿Qué hice acá? Y miré lo que pasa en el bordecito del dominio. Por el resto del tiempo no hay ningún problema. Una más. Candidatos a tener problemas, candidatos a cálculo de límites acá. Cálculo de límites es, acá hay un problema, o podría haber un problema. ¿Dónde podría haber un problema acá? Respecto de lo que vimos recién. ¿Cuáles serían los candidatos al análisis del límite acá? ¿El 2? Muy bien. ¿Por qué el 2? Porque es un punto de ensamble, ¿no? ¿Y qué más? Capaz no es un problema, ¿no? Pero bueno, hay que ver si estas cosas le invocan en 2 bien o mal. ¿Y qué más? ¿Alguno más? Exacto. El denominador 2 sobre x tiene un problema cuando x vale 0. Al contrario de lo, o sea, al contrario de lo que pasó en el ejemplo anterior, esta función a la izquierda de 0
se llama 2 sobre, a la izquierda de 2, perdón, acá a la izquierda de 2, se llama 2 sobre x. Y el 0 está ahí. Entonces el 0 es un problema acá. Porque esto podría, x podría ser 0 en este dominio de los números reales más chicos que 2. Entonces el 2 no está en el dominio, perdón, el 0 no está en el dominio de la función. En cambio, y esto también tiene que ver con tu pregunta, Mariana, en cambio, el 2 sí está en el dominio. Y sin embargo, también es un problema, ay, perdón, acá puse menos 2 y es más 2, no menos 2, ¿no? El 2 también es un problema, un punto de conflicto, porque ahí hay un enganche de la función y no sabemos si engancha bien o no engancha bien. Entonces, ¿cuáles son los límites que tiene sentido analizar acá? Tiene sentido analizar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y por la izquierda. ¿Por qué? Y porque hay un problema. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha y por la izquierda. ¿Por qué? Porque en 2 también hay un potencial problema. Acá el problema existe. Acá en 2 es potencial. ¿Cómo sé que el problema existe en 0? Porque el denominador no está definido. ¿Qué pasa en 2? Y hay que ver. ¿Cómo sabemos qué pasa en 2? Analizando los límites laterales. Entonces, ¿qué pasa si x tiende a 0 por la derecha? Si x tiende a 0 por la derecha, la función de este lado del c, de este lado del 2, se llama, a la izquierda de la derecha, se llama 2 sobre x. Si yo me acerco a 0 por la derecha, ¿cuánto vale este límite? Esto ya lo saben, o por lo menos yo ya lo dije. Numerador constante, denominador que tiende a 0. ¿Qué pasa con el cociente? Es infinito, sí. ¿Le podemos dar un signo al infinito? Infinito positivo. ¿Por qué infinito positivo? Porque el 2 es positivo y cuando x tiende a 0 por la derecha, 0, x es más grande que 0, entonces tengo infinito, 0, tengo 2 arriba y 0 positivo que quiere decir algo más grande que 0 abajo. Entonces estoy haciendo cocientes de cosas positivas con cosas positivas. De manera que el cociente es infinitamente grande, porque el denominador se acerca infinitamente al 0. A ver, Julián. Exacto, exactamente. Bueno, entonces este límite es infinito positivo. ¿Qué pasa si me acerco al 0 por la izquierda? Si me acerco al 0 por la izquierda, lo único que cambió acá es que los valores de x se acercan al 0, pero por valores menores que 0. Es decir, estoy acá, paradita acá, a la izquierda de 0. ¿Cuánto vale el x ahí? Infinitamente próximo a 0, pero negativo. Entonces voy a tener un cociente entre algo positivo y algo negativo. El cociente va a ser menos infinito. Acá estoy analizando los límites laterales en torno a un punto que no está en el dominio de la función. Entonces me interesa saber qué pasa con esa función alrededor de ese punto que es un punto que está ausente en el dominio. Diferente de lo que es el análisis en 2, porque el análisis en 2 es mirar cómo cambian las imágenes de la función a izquierda-derecha del 2 según cambia la fórmula de definición de la función, porque ahí yo cuando llego al 2, en 2 calculo la imagen y me paso al 2 y tengo que recordar las imágenes con otra cuenta. Entonces, voy a venir por la izquierda. Cuando me acerco por la izquierda al 2, todavía estoy en el ámbito de la función donde las imágenes se calculan como 2 dividido x. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda del cociente 2 sobre x? A ver, ¿cuánto vale ese límite? Numerador fijo, denominador tiende a 2. ¿Repito la pregunta? No sean cobardes, digan cosas. No. Exacto. Tiende a 1. Fíjense que yo voy a tener cosas del estilo 2 dividido 2,000001. Esa cuenta, prueben con la calculadora, es casi 2. Casi 1.
Significa que el numerador y el denominador son casi iguales. El de arriba vale 2 y el de abajo vale casi 2. Entonces 2 dividido casi 2 da casi 1, ¿no? Entonces el límite ese vale 1. Cuando vengo por la izquierda de 2. ¿Por qué es importante lo de la izquierda? Porque acá la función, por más que yo esté cerquita de 2, la función vale 2 sobre x. ¿Qué pasa si yo, en cambio, me acerco a 2 por la derecha? Si me acerco a 2 por la derecha, la cuenta la estoy haciendo con la fórmula x menos 1. Entonces, ¿qué pasa con esta cuenta cuando yo me acerco a 2? A ver. Es este límite que estoy calculando. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x menos 1. ¿Qué me estoy preguntando acá? Me estoy preguntando, ¿cuánto vale x menos 1 si x está muy cerquita de 2? X es casi 2. ¿Qué pasa con la...? Yo tengo que restarle, a x le tengo que restar 1. X vale casi 2. ¿Qué me va a dar el resultado? Claro, tiende a 1. Tiende a 1 porque x está muy cerquita de 2. Acá no están involucrados los signos, acá no hay un problema de signos. Claro, es re precioso esto. Este límite también vale 1. Entonces, tenemos en 0 un límite infinito cuando x tiende a 0. O sea, acá tenemos una asíntota vertical, de hecho ahora voy a repasar algo de eso, y en 1 tenemos un límite finito en x igual a 2. Como los límites laterales son finitos e iguales, el límite es finito y vale 1, cuando x tiende a 2. Acá hay dos cosas, cuánto vale el límite y a cuánto se acerca a x. Bueno, otro ejemplo. Candidatos acá, así ahora se empiezan a complicar un poquito las cosas. ¿Qué candidatos hay acá? El menos 2, muy bien, porque es un 0 del numerador. Son candidatos, pues tenemos que ver si me funciona, ¿no? Bueno, el menos 2 porque hace 0 este denominador, acá. ¿Qué más? El 0, ¿por qué? El 0 porque es un punto de ensamble, y fíjense que como está escrita esta función, la función en 0 no está definida. Acá, para los mayores que 0 se calcula así, para los menores que 0 se calcula así. Y en 0 no está definida, o sea que el 0 y el menos 2, ¿y qué más? También los ceros de este denominador, que no sabemos cuáles son, lo vamos a calcular. Entonces, ¿qué tenemos? El denominador este se hace 0 en menos 2. Ok. El 0 es el punto de ensamble, como dijo Julián. Y después tengo los ceros de este denominador, que vaya acá, aplico la fórmula de Bhaskara y me calculo 1 y menos 3. Ahora, vamos a ver dónde están estos puntos respecto de la definición de la función, porque estos son mirados en abstracto. O sea, yo miro el 0 de este denominador, miro el 0 de este denominador, y ahora voy a ver si esos puntos realmente son puntos de conflicto, porque, no sé, tengo que mirar si este punto está en este dominio de definición y si estos puntos están en este dominio de definición. Vamos a ver. ¿Dónde están esos puntos? El menos 3... me parece que lo hice, ahora que estoy mirando, lo hice al revés, pero bueno. Sí, lo hice al revés. Esto debería decir menor que 0 y esto debería decir mayor que 0. Después lo voy a arreglar en la diapositiva, porque todo lo que sigue lo hice con esa lógica. Si esto fuera para los menores que 0, esta definición fuera para los menores que 0, acá no mayor, los menores que 0, ese cociente tendría un problema, porque menos 2 es menor que 0. 0 es el punto de ensamble. Y si acá dijera mayores que 0, el 1 es un problema, porque el 1 es mayor que 0 y el menos 3 no. Entonces, el dominio de esta función, de la función que debería decir acá, no la que dice, sería desde menos infinito hasta menos 2, unión 2 más infinito, porque con el menos 2 no se puede hacer la cuenta. El 0 no está acá, ni está acá,
Y otro problema, otro punto de conflicto sería el 1. Si están de acuerdo en lo que pienso, lo que propongo es saltear este ejemplo y lo vuelvo a explicar mañana arreglado, pues si no va a ser un bodrio, porque está mal definida la función. Así que me voy a saltear unas diapos acá, a ver, por acá. No, para atrás, para el otro lado. Uy. Bueno, me voy a saltear ese ejemplo y lo voy a dar mañana arreglado. Y ahora voy a hablar, nada, antes de hablar de las asíntotas voy a resumir lo de recién. Dada una función donde yo tengo que calcular, tengo que decidir dónde calcular los límites. Lo que voy a buscar son los conflictos que puede haber en torno a una función, que son puntos donde la función no está definida, por ejemplo, ceros en los denominadores, puntos donde son bordes de dominio, por ejemplo, raíces cuadradas, logaritmos y esas cosas que tienen tangentes, que tienen problemas ahí en los bordes de los dominios, y puntos de ensamble para funciones definidas a trozos. Esos serían los candidatos a mirar. Una vez que uno encuentra los candidatos, lo que hace es analizar límites laterales donde corresponda, ¿no? Y ahí toma decisiones respecto del valor del límite de la función en el punto, si es posible. Voy a retomar ahora algunas preguntas sobre asíntotas. Pregunta número 1. Si una función se pega a una asíntota, acuérdense que una asíntota es una función a la cual se pega otra función. La pregunta de este compañero o compañera, no me acuerdo, del año pasado, decía, si una función se pega a una asíntota, incluso cuando es oblicua la asíntota, porque está pensando en asíntotas rectas. Si la función en el infinito se comporta indistinguible de la recta, ¿por qué no se considera a la asíntota como el límite de la función a la cual tiende? Acá la pregunta es interesante porque una cosa es gráficamente, no estoy muy segura si se entendió la pregunta. Acá la pregunta tiene que ver con si la función tiene una asíntota oblicua, está pensando en una asíntota oblicua, y la función se pega a esa recta, ¿por qué no decimos que el límite es la recta? Y en realidad creo yo que es una cuestión de cómo uno expresa esta idea, porque finalmente sí, uno puede pensar que el límite es la recta en el sentido de que la recta y la función son indistinguibles en el infinito, pero el límite de ambas es infinito. O sea, ¿en qué coinciden la recta asíntota y la función? Coinciden en que ambas tienen límite infinito y se van al infinito de la misma manera. Y eso tiene que ver con la segunda pregunta, que es por qué la función tiene que irse al infinito como una recta. Entonces, de estas cosas quería repasar algunos conceptos. Concepto número 1. Cualquier límite, ya sea en el infinito o en un punto, puede ser finito, infinito o no existir. Y no hay nada más en el universo. Es decir, que cuando uno calcula un límite, el resultado puede dar, y no importa lo que uno está buscando, no importa si uno está buscando asíntotas, si está buscando límites laterales, o lo que viene después de la continuidad, no importa lo que uno está buscando. El resultado de un límite o es finito, o es infinito, o no existe. No queda ninguna posibilidad más. Es una ley del universo. Entonces, lo que sí uno se puede encontrar con que el límite es indeterminado. ¿Qué quiere decir? Y no sé si es finito, infinito o no existe antes de hacer alguna cuenta. Pero al final de la cuenta, yo tengo que poder tomar esta decisión. Si el límite es finito, infinito o no existe. Esto es la ley universal del límite, ¿no? Estoy inventando, no van a poner eso ahí. No van a decir por ahí que yo anduve diciendo que existe la ley universal del límite. Bueno, entonces, uno sabe que eso se puede encontrar cuando calcula un límite. Pregunta, ¿por qué no se considera que la asíntota
es el límite de la función a la cual tiende. La asíntota y la función, lo que dije recién, es que tienen el mismo límite y es infinito. Y lo que quiere decir eso es que que exista una asíntota oblicua quiere decir que la función tiene una forma particular de irse al infinito, como ahora voy a mostrar algunos gráficos, que se va como una recta. Es decir, que no hace estas cosas. Acá puse ejemplos de funciones que se van al infinito, pero de otras maneras. Esta, por ejemplo, se va como una parábola, esta se va como una exponencial, esta es una función exponencial, y esta es una función tipo raíz cuadrada, o logaritmo, qué sé yo, no sé qué era. Hay otras formas de irse al infinito. Entonces, uno se puede ir al infinito de muchas formas, o, en particular, de una forma lineal. Entonces, la existencia de una asíntota oblicua quiere decir que la función se va al infinito de una forma especial, que es como una recta. Y la pregunta es, ¿cuál recta? Dado que hay tantas. Acá puse ejemplos de funciones, por ejemplo, x al cubo, x al cuadrado, x y un raíz de x. Son funciones que son todas infinitas en el infinito. Los límites de estas funciones, cuando x tiende a infinito, son infinitos. Es más, son más infinitas. Pero son distintas cosas. La única que tiene una asíntota oblicua, que es ella misma, es esta, que se va como una recta al infinito porque es una recta. Entonces, lo que estamos buscando cuando estamos buscando la existencia de una asíntota oblicua es cuál es la recta a la cual esta función se parece infinitamente. Las dos se van al infinito, pero esta función se va al infinito muy parecido a esta recta. O sea que cuando estamos con valores de x suficientemente grandes, hacer esta cuenta y hacer esta cuenta es más o menos lo mismo. Eso quiere decir. Entonces, no sé qué quería poner acá, bueno, gráficamente uno ve que esta función se pega a esa recta. ¿Qué puede pasar en el infinito? Para que lo vean gráficamente. Puede ser que la función sea indistinguible de una recta horizontal. Si la función es indistinguible de una recta horizontal, quiere decir que si uno la mira, no sabe si está mirando la función o si está mirando una recta horizontal, porque es infinitamente parecida. Eso quiere decir que el límite de la función cuando x tiende a infinito es L. Quiere decir, además, que es la cuenta f de x, si bien no vale L, podría no valer L, es tan parecida a L como a mí se me dé la gana. ¿Qué otra cosa puede pasar? Y esto, que el límite no exista, ¿no? Que la función haga cosas que no son la de recién ni la que voy a decir ahora. Y también puede pasar que el límite sea infinito. Ahora, ¿qué quiere decir que el límite sea infinito? Quiere decir que cuando yo miro en el infinito, las imágenes de la función son infinitamente grandes. Dentro de ese universo de límites infinitos hay un caso particular, que es que la función es indistinguible de una recta. Esa es la asíntota oblicua. Se tiene que dar dos cosas, que el límite de la función sea infinito, es decir, que la función se vaya al infinito, y que el límite del cociente de la función con x, y ahora voy a dar una interpretación geométrica de eso, sea finito. Estas dos cosas tienen que ocurrir. Otra pregunta tenía que ver con el cálculo de la asíntota oblicua, ¿no? ¿Cómo se hace el cálculo? Y la pregunta era si siempre tiende a una... Si cuando la función tiende a infinito, ¿siempre tiende a una recta? La respuesta es que no, ¿no? Las fórmulas de cálculo son la pendiente de la asíntota se calcula como el cociente entre la función y x, y la ordenada al origen se calcula como la diferencia entre la función y a por x. Y ahora voy a dar una interpretación geométrica de eso, que me quedó medio desdibujada en la clase pasada. Vamos a pensar primero, ¿qué significa? Si yo hago la división de dos números, y dividido x, no importa, x, olvídense que es dos números, b dividido a, o a dividido b, o lo que sea, x dividido y dividido x, ¿qué quiere decir que ese cociente de 3? Quiere decir que el numerador es el triple del denominador. Eso quiere decir que una división da 3, ¿no? Si yo
digo, este número dividido este número me da 3, significa que lo de arriba es 3 veces más grande que lo de abajo. ¿Estamos ahí? Eso es lo que quiere decir que un cociente de 3. Entonces, esos números, estas magnitudes, y x, se llaman directamente proporcionales, porque quiere decir que a un aumento de una unidad en la variable del denominador, corresponde un aumento del triple en la variable del numerador, o en lo que sea que vaya en el numerador. Esto quiere decir que la relación entre la variación de y la variación de x es constante. Es decir, en este caso, acá voy a incorporar una nueva notación. Delta i se usa para señalar una variación en i. Y delta x se utiliza para señalar una variación en x. Entonces, ¿qué quiere decir delta i dividido delta x? Quiere decir que si yo aumento, que si las variables son directamente proporcionales, a un aumento de x llamado delta x le corresponde un aumento proporcional en i, llamado delta i, de manera que el cociente es 3. ¿Y qué es ese cociente? No es otra cosa que la pendiente de la recta i igual a 3 por x. A ver, si uno agarra este cocientito y despeja la x, acá me queda i igual a 3 por x. ¿Qué quiere decir? Que la i se calcula como el triple de x. Esto es, olvidémonos un cachito del límite, que nos salimos del mundo de los límites y estamos mirando qué quiere decir que un cociente sea constante. Quiere decir que las magnitudes son directamente proporcionales y que su representación gráfica es una recta. La representación gráfica de los pares ordenados que verifican que su cociente es fijo están alineados en una recta de pendiente igual a ese cociente, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que la división entre dos cantidades es constante, eso tiene como representación gráfica una recta. ¿Hasta ahí me siguen esta parte? Bueno, no sé si estoy sola o los he dejado mudos. Bueno, a ver, repito si hace falta esto. Olvídense un cachito del límite. Pensemos en lo que quiere decir que el cociente entre dos números, ahora vamos al límite, ¿no? El cociente entre dos números es constante. Yo divido, supónganse los pares ordenados 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12. ¿Qué tienen en particular esos números? Que si yo divido el segundo divido el primero, da siempre 3. ¿Cómo podría buscar la segunda coordenada que le corresponde al 5? Al 5 le toca 15. ¿Por qué? Porque el cociente entre 15 y 5 tiene que dar 3. Todos esos puntos x, y, que verifican que su cociente es constante, esta relación, están alineados en una recta de pendiente 3. Entonces, ¿qué es la pendiente de la recta? Es una representación, ¿cuánto es la variación proporcional del numerador respecto de la variación del denominador? O sea, si yo haría un cachito del numerador, el denominador tiene que variar determinada cantidad para que el cociente me dé 3. Eso se representa gráficamente. Entonces, la pendiente de la recta es precisamente la relación proporcional que hay entre el numerador y denominador. Es decir, que una recta que tiene que tiene la fórmula i igual a 3x, es una recta que tiene una pendiente del triple que x, ¿no? Entonces, si yo hago el cociente 3x dividido x, me da 3. Esto significa que la pendiente de esta recta es el triple que la pendiente de esta recta. Es decir, la pendiente de la recta mide la variación proporcional de i respecto de la recta a 45 grados. Entonces, ¿qué quiere decir esto que estamos haciendo acá? Porque acá también estamos haciendo cuentas de un número dividido a otro número. Si este cociente es constante, significa que la variación de la función f de x es a veces
la variación de x. Es decir, que esto es casi una recta. Por lo tanto, este límite, ¿por qué lo hacemos en términos de límite? Porque lo de arriba no es una recta, es cualquier cosa, es infinitamente próximo a una recta de pendiente A. Volviendo para el gráfico anterior, la función que estamos analizando, que no es 3x, es una función f de x, tiene un parecido tan grande con esta recta que se puede decir que es directamente proporcional a esta recta, ¿no? A esta, o sea, la diferencia entre esta función y esta función es, la diferencia no, el cociente es constante. Entonces, lo que estoy diciendo es, x es esta, ¿no? Dependiente 1. A por x es una recta que tiene una pendiente a veces la de x. Que el límite de esta función sea f de x dividido x sea a por x, significa que esta función roja se comporta como a por x. Es decir, la función es aproximadamente lo mismo que a por x. En cuanto a la inclinación que tiene la recta, la función respecto de la recta, tiene la misma inclinación que a por x. ¿Qué quiere decir ahora la ordenada al origen de la asíntota oblicua? La ordenada al origen se calcula como la diferencia de la función con la recta a por x. Y ese número que me da este límite es la ordenada al origen. Y volvemos a las funciones lineales. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia gráfica entre el dibujo de a por x y el dibujo de a por x más b? A por x más b, como ustedes saben desde hace mucho, es la misma recta a por x desplazada b unidades para arriba o para abajo según el signo de b. Entonces, a ver, Luciana. Claro, tienen la misma pendiente y son paralelas y están separadas de la que pasa por el origen, b unidades. B mide precisamente la longitud de este segmento. B, la ordenada al origen de la recta, mide la separación de la recta con una recta que pasa por el origen. ¿Cuánto está separada la recta roja, que es a por x más b, de la recta azul, que es la que pasa por el origen? Eso es lo que mide el b. ¿Qué significa entonces que este límite sea b? Que la separación entre esta función que se parece a una recta y la función a por x, que es esa recta, pero que pasa por el origen. Es decir, que el b está midiendo cuánto se separa la función f de x del origen cuando se parece infinitamente a la recta y igual a por x. Entonces, gráficamente voy a tener x, que es la referencia de qué pasaría si la pendiente de la asíntota oblicua fuera 1. A por x es la recta que pasa por el origen, que crece a veces más rápido que x. La función se parece a esta recta a por x, es paralela, se pone casi paralela, infinitamente paralela a la recta a por x, pero está separada de la recta a por x en una cantidad b. Y este límite, digamos, este número es el que se calcula haciendo la diferencia entre la función y a por x. Si ese número es constante, el límite es constante, es la diferencia que separa a la función de la recta a por x que pasa por el origen. No sé, bueno, no terminé. Termino y ahora vuelvo a preguntarle a Mariana si logré resolver su duda o le tiré un salvavidas de plomo. Uno se enfrenta a una función. ¿Cuándo la función puede tener asíntota oblicua? Esto ya lo dije, pero lo voy a repetir. El límite, la asíntota oblicua existe si el límite en el infinito, ya sea positivo o negativo, es infinito. Podría existir. Siempre que hay límite infinito, ¿hay oblicua? No. Cuando el límite es finito, sabemos que hay asíntota horizontal en el infinito, ¿no? Cuando digo infinito puede ser más infinito o menos infinito. Cuando el límite es finito, el resultado del límite es finito, cuando estoy mirando en el infinito,
hay asíntota horizontal. Quiere decir que cuando la variable es infinitamente grande, la función es indistinguible de una recta horizontal. Cuando ese límite no existe, que volviendo a la gran ley del límite que acabo de enunciar hace un ratito, o sea, si el límite puede ser finito, infinito, no existir. Si es finito, hay asíntota horizontal. Si no existe, listo, no hay asíntota, ni horizontal, ni vertical, digo, vertical no, ni horizontal ni oblicua, porque las verticales la buscamos en otro lado. Si el límite no existe, chau, no hay asíntota. Si el límite es infinito, ¿hay asíntota oblicua? Puede que sí, puede que no. No garantiza la existencia del límite infinito que haya asíntota oblicua. Si el límite es infinito, podría haber asíntota oblicua, pero no es obligatorio, es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Cuál sería la condición suficiente? Que crezca hacia infinito, crezca o decrezca, no importa, hacia infinito como una recta. Esa es una segunda condición. Primera condición, el límite tiene que ser infinito. Segunda condición, tiene que irse a infinito como una recta. Entonces, calculamos, ¿qué hacemos? Agarramos una función y calculamos el límite en el infinito. Si el límite es finito, no hay oblicua, es horizontal. Y horizontal y oblicua no pueden convivir en el mismo lugar, porque esto es, o la función hace esto, o la función hace esto. Entonces, si hace esto, no hace esto. Bueno, el límite no existe, listo, no hay oblicua. El límite es infinito, capaz hay asíntota oblicua, no lo sabemos. Entonces tenemos que hacer una segunda cuenta. ¿Cuál es la segunda cuenta? Es tomar el límite del cociente de la función dividido x. Nuevamente, este límite es un límite. Ese límite puede ser finito, infinito, no existir. Si es infinito, no hay oblicua. Si no existe, no hay oblicua. Si es finito, listo, hay oblicua. Sabemos que si este cociente es finito, hay oblicua. ¿Qué quiere decir? Que la función esta es directamente proporcional, con todas las salvedades que hay que hacer acá, porque no es exactamente directamente proporcional, sino que se aproxima a ser directamente proporcional a x. Ya está, hay oblicua. ¿Cuál es la pendiente de la oblicua? El resultado de este límite. ¿Qué nos falta? La ordenada del origen. La calculamos como el límite de la diferencia entre la función y la recta que pasa por el origen. Eso nos va a dar la ordenada del origen de la asíntota oblicua. Mariana, ¿resolví tu duda? No sé, la duda que tenías. O si no, me podés preguntar ahora. Las asíntotas verticales de las que hablé poquito ahora, las buscamos en los puntos de ensamble. O sea, las asíntotas verticales ocurren en números reales. Esperen que voy a enchufar esto, por si me hace falta, que me olvidé. Las asíntotas horizontales y las asíntotas oblicuas existen cuando x tiende a infinito. Uno busca cuando x tiende a infinito. En cambio, las asíntotas verticales son límites infinitos cuando x tiende a un número real. Entonces, ¿dónde uno busca las asíntotas verticales? Las busca en lugares de la recta real donde hay conflictos como ceros en los denominadores o puntos que no están en el dominio. Entonces uno mira, supongamos, uno tiene una cuenta como la que vi hoy, qué sé yo, x cuadrado menos 3x más 1 sobre x menos 2. ¿Dónde está el punto de conflicto? Y donde el denominador es 0. Ahí están los candidatos a tener asíntotas oblicuas. Entonces, voy a hacer un resumen parecido a este, a ver si lo logro, con las asíntotas verticales. Claro, y no sabemos si son puntos de discontinuidad, podrían ser, son candidatos, ahora los voy a definir los puntos de discontinuidad.
para no seguir dilatando la cosa, bueno, lo hago ahora. A ver. Voy a compartir la pantalla. ¿Me avisan si ven esto acá? ¿Se ve la pantallita? Ok, entonces, los límites, las asíntotas vocales están cuando x tiende a un número. Entonces, voy a calcular el límite cuando x tiende a por la derecha y por la izquierda, o sea, voy a hacer el x tendiendo a la derecha, x tendiendo a por la izquierda, y voy a tener el límite, voy a calcular el límite cuando x de la función. Nuevamente, acá pueden pasar tres cosas. El límite es finito, infinito o no existe. Si el límite es finito, perdón, voy a hacer primero este y esto de acá, lo voy a borrar, que no sé cómo se hace ahora para borrar esto. Ahí estamos. El límite cuando x tiende a puede ser finito o infinito. Y el límite cuando x tiende a por la derecha, por la izquierda, de la función, puede ser finito, infinito o no existir. Entonces uno puede tener combinaciones de cosas según derecha y izquierda. Este cuadrito ya lo habíamos hecho. Entonces vamos a tener el límite cuando x tiende a por la derecha y el límite cuando x tiende a por la izquierda puede ser finito, infinito o no existir. Finito, infinito o no existir. Si ocurre esto, límites laterales, acá no hay asíntota oblicua. Voy a poner acá, no hay oblicua. La pregunta es, ¿dónde están las oblicuas? Si los límites laterales son finitos, acá puede ser L o puede ser M, ¿no? No importa. Si son finitos ambos, no hay oblicua. Si no existe alguno, no hay oblicua. Si, acá y acá, ¿no? Si alguno, en este caso, en este caso, en este caso y en este caso, al menos uno de los límites laterales es infinito, hay asíntota oblicua. ¿Y cuál es la asíntota oblicua? X igual a A. ¿Ahí te resolví la duda, Mariana? Entonces, ¿dónde buscamos esto? Y bueno, en los puntos de conflicto de la forma X igual a A, que son puntos que podrían estar en el dominio o no, no importa eso, porque es irrelevante. A los efectos del límite, lo que pasa en el punto es irrelevante. Entonces importa lo que pasa alrededor del punto, cuando yo estoy mirando límites. Y ahora voy a empezar con el tema, este tema es re fácil, es sencillito y amigable. No todo es así. Así que bueno, voy a contarles, vamos a definir el concepto de continuidad de una función en un punto y en un intervalo. Espero llegar al final hoy. El 23 de marzo hablamos sobre las variables, cuándo una variable es continua, qué tipos de variables hay, así que si no se acuerdan de eso, vayan a ver la clase del 23 de marzo, que ahí hablamos y puse un ejemplo re precioso de variables continuas y de variables que no lo son. Así que vamos ahora, que sabemos que es una variable continua. Una variable continua es una variable donde se pueden tomar entre dos valores cualesquiera infinitos valores, todos los infinitos valores reales entre medio de esos dos, más allá de nuestra capacidad de medir, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tiempo es una variable continua, la altura es una variable continua, porque uno pasa continuamente de un valor a otro valor, ¿no? Quiere decir que si yo cuando tenía 10 años medía 1,50 m y ahora mido 1,70 m, en algún momento medí todo lo posible entre 1,50 y 1,70, ¿no? Eso es una variable continua, porque no me salté ninguna altura posible. O sea, todas las alturas posibles las tuve en algún momento. Entonces vamos a llamar vamos a
ver la idea de una función continua, es una función que relaciona dos variables continuas, pero no solo eso, gráficamente no necesito levantar el lápiz del papel para dibujarla, es decir, que no está rota y no tiene saltos. Uno dice que una función varía continuamente en función de la otra. Y acá quería mostrarles un ejemplo de donde los biólogos hacen lo que quieren con las variables. Por ejemplo, en este dibujo, este gráfico, el señor o la señora, no sé quién es, mide el número de focas en un lugar cerca de Washington, en el estado de Washington, que encuentra durante todos los años. Hizo un muestreo del 75 hasta el 2000, que se pasó la vida muestreando focas, y tiene este gráfico donde tiene el número de focas, no, será promedio, supongamos, de todas sus observaciones, por cada año en un lugar. Si uno tiene el número de focas, tiene una variable discontinua. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? Una variable discreta. ¿Se acuerdan cuando vimos esto de variables discretas y continuas? La variable focas, o hay una foca, o hay dos focas, o hay 7 focas. No hay 5,8 focas o raíz de 2 focas. Entonces, esta variable es una variable discreta, aun cuando el tiempo fuera continuo. Además, este señor va una vez al año a muestrear. Entonces tiene años enteros acá y número de focas enteras acá. El gráfico que corresponde a esta relación número de focas años son los puntitos en el rosadito que hay ahí. Sin embargo, el señor dibuja una curva continua. ¿Por qué dibuja esta curva continua si esta relación no es una relación continua? Es porque las funciones continuas tienen un montón de propiedades maravillosas que voy a pasar a enunciar entre hoy y mañana. Entonces uno puede tener relaciones que no son precisamente relaciones entre variables continuas y tratarlas como si fueran continuas. Y eso, por ejemplo, nosotros sabemos calcular límites de funciones discretas, como por ejemplo las sucesiones, ¿no? Pero bueno, es importante, por ejemplo, por más que uno no vaya a tener, miremos un puntito por acá. Un puntito por acá, acá dice 1980, acá dice 3500. Un puntito por acá podría ser un punto de coordenadas 1983,728 y el número, la coordenada ahí podría ser 3514,17. ¿Eso significa que hay 3514,17 focas? No. Significa, que es lo que uno puede mirar en este gráfico, que el número de focas desde el año 75 hasta el año 90 y algo, tiene una tendencia creciente, que del año 90 y algo hacia el año 2000 tiene una tendencia decreciente, que alcanzó un máximo por ahí entre el 90 y 93, son cosas que uno puede ver en el trazo continuo, y son cosas que nos van a interesar mirar después. Entonces uno no se tiene que rasgar las vestiduras con las variables discretas, puede tratarlas como continuas. Voy a dar la definición de función continua en un punto. ¿Qué quiere decir que una función sea continua en un punto? Para que una función sea continua en un punto tienen que darse 3 condiciones. Tiene que, en primer lugar, estar definida la función en el punto. ¿Qué quiere decir eso? Que existe la imagen de la función para el valor x igual a. El punto en cuestión al que estoy refiriéndome es a. ¿Cómo digo yo que una función es continua en x igual a? Primero, tiene que tener imagen. Entonces, eso significa que en el gráfico, cuando yo voy a me fijo y encuentro un puntito que le corresponde, ahí. Segundo, debe existir el límite finito de la función cuando x tiende a a. Recuerden que para la existencia del límite finito es imprescindible que sean finitos e iguales los límites laterales. O sea, el límite cuando x tiende a por la derecha tiene que ser igual al límite cuando x tiende a por la izquierda. Es decir, que por la derecha y por la izquierda, como muestra este grafiquito, la función se acerca a un agujerito de coordenadas a, L. Y tercero, tienen que coincidir la imagen de la función en el punto con el límite. Es decir, si la función por acá y por acá se acerca a un punto y ese punto coincide con la imagen de la función en ese lugar, o sea, este puntito tapa este agujerito, la función se dice continua en ese punto. Ahí la función es continua. Es decir, pasan 3 cosas. Existe límite, existe imagen y coinciden.
Si ustedes se fijan en algunos libros, cosa que cada vez ocurre menos, a veces se pueden encontrar con esta definición solamente, o sea, es decir, dicen los libros, la función es continua en x igual a si el límite coincide con la imagen de la función en el punto. A ver, Luciana. Sí, faltan unos 40 minutos, si no te vayas. Bueno, entonces, me olvidé lo que estaba diciendo. Bueno, que en algunos libros ustedes pueden encontrar como definición de función continua, una función es continua en un punto si se cumple esta tercera condición, es decir, si el límite cuando x tiende a coincide con f de a. Eso presupone la existencia de las dos cosas, presupone la existencia del límite y la existencia de la imagen. Entonces, ¿por qué hacemos esta distinción en las tradiciones? Porque vamos a ver, entonces, cuando una función no es continua en un punto. Una función, bueno, acá es más de lo mismo, ¿no? El mismo dibujito, cuando x tiende a por la derecha y por la izquierda, que la función tenga límite quiere decir que la función se acerca por la derecha y por la izquierda a este punto. Esa es la existencia del límite. ¿Qué es lo que garantiza la continuidad? Que ese límite coincida con la imagen de la función en el punto, es decir, que no esté en otro lado, que no esté por acá abajo, no esté por acá arriba, que esté y además esté justo donde tiene que estar. Entonces, ¿cuándo una función es discontinua? Cuando no se cumple alguna de las tres condiciones anteriores. Las condiciones anteriores eran la existencia de la imagen, la existencia del límite y la coincidencia de esas cosas. Entonces, la función no va a ser continua en el punto cuando o no existe la imagen de la función en el punto, o no existe el límite finito, no existe el límite finito, o no coinciden. Esas serían las tres posibilidades para que la función no sea continua en el punto, que cuando una función no es continua le decimos discontinua. Entonces, podría fallar alguna de las tres. Podría fallar la existencia de A, podría fallar la existencia del límite o podría fallar la coincidencia. Entonces, lo que voy a hacer es analizar ahora rápidamente cuáles son los casos posibles. Caso número 1, estas son las tres condiciones. Existe f de a, existe el límite finito y coinciden. Caso número 1, no existe la imagen de la función en el punto, pero sí existe el límite finito. Como consecuencia de que no existe la imagen de la función en el punto, tampoco va a cumplirse la tercera, pero no se cumple porque esto no existe, no porque son distintas, ¿no? La razón por la cual no existe el límite es que no existe la imagen. Es decir, tenemos una función que tiene límite finito en A, pero que en A no tiene imagen. Ese sería un caso. Falta la imagen de A, por alguna razón. Es decir, pasa esto, por la derecha y por la izquierda, la función se acerca a L, pero la función en A no está definida. Ese tipo de discontinuidad, donde que no hay una teletransportación, como dice Julián, este tipo de discontinuidad, donde lo único que falta es la imagen de la función en el punto, se llama evitable. Porque es re fácil de arreglar esto. ¿Qué hacemos para arreglar esto? Y le ponemos ahí, definimos la función en A como el valor del límite. Listo, tapamos ese agujerito. Entonces, en este caso tenemos la no existencia de la imagen, pero la existencia del límite. Y este tipo de discontinuidad se llama discontinuidad evitable. También podría pasar, que sería segundo caso, que exista la imagen, que exista el límite, pero que no coincida, que es solamente un problema de, el puntito está fuera de lugar. Sería un ejemplo, como gráficamente, sería esto. Existe el límite, pero la imagen del punto está en otro lado. Este tipo de discontinuidad también se llama evitable. ¿Por qué? Porque basta con redefinir la función en un punto para que sea continua. Si yo agarro esta imagen y la pongo acá, listo, la función se transforma en continua. El caso 3 es que no exista el límite finito. Y si ya no existe el límite finito, por supuesto, no va a ocurrir lo tercero, ¿no? Porque si el límite finito no existe, por más que exista la imagen de la función en el punto, no van a coincidir. Entonces,
¿Cuáles son los casos en los cuales no existe límite finito? Tenemos, a ver, ¿en qué casos no existe el límite finito cuando x tiende a A? ¿En qué casos no existe límite finito cuando x tiende a A? Bueno, lo voy a decir yo. Puede pasar que los laterales sean finitos y distintos, o sea, pase esto. Puede pasar que al menos uno de los laterales sea infinito, o sea, hay una asíntota vertical. O puede pasar que alguno de los límites laterales no exista, como yo les mostré en ese ejemplo de la función seno de x que se choca contra la pared. Esos serían los casos posibles para que no exista límite finito. O sea, ¿qué está pasando alrededor del punto para que no exista el límite finito? O no ensambla, o se va para el infinito en algún lado, o directamente el límite lateral no existe. Entonces, es que es este cuadrito que les había mostrado la vez pasada. La única posibilidad que tenemos para la existencia de límite finito es que los límites laterales sean finitos e iguales. Si alguno de los límites laterales es infinito o, aún siendo finitos, son distintos, el límite de la función en el punto no es finito. Entonces, la única posibilidad que tenemos para la existencia de límite en la condición, de límite finito en la condición de continuidad, es que los laterales sean finitos y distintos. Iguales, perdón, que sean finitos e iguales. Entonces, ejemplo número 1 de lo que puede pasar para la no existencia de límite finito. Esto. La función viene por un lado por la derecha, va a parar a un lado por la derecha y a otro lado por la derecha. En ese caso decimos discontinuidad esencial de salto finito o teletransportación. O sea, venimos por la derecha o por la izquierda, venimos recorriendo la recta real. Cuando llegamos a A, llegamos hacia una imagen, apuntamos a una imagen y nos pasamos de A y saltamos un cachito, un segmento para arrancar con la función de vuelta. Las ramas de la función por la derecha y por la izquierda de A no coinciden. Claro, te quedaste con la teletransportación. Bueno, igual hay teletransportaciones de mayor magnitud. Otra razón por la cual puede no existir el límite finito es que uno de los laterales es infinito. Acá puse un ejemplo de al menos un límite lateral infinito. ¿Qué quiere decir eso? Venimos por la izquierda y vamos a parar a un punto. Y para retomar la función del otro lado de ese punto, hay que irse al infinito y empezar a bajar, o empezar a subir, o no sé qué. Acá tampoco tenemos límite lateral, tenemos límite finito en el punto. Tenemos un límite lateral infinito, lo que hace que el límite no sea finito, que es lo que necesitamos. Necesitamos que el límite sea finito para la continuidad. Como no es finito, podría pasar esto, o podría pasar otra cosa. Acá puse un ejemplo de los dos se van al infinito. Y en este caso, con al menos uno de los laterales infinitos, tenemos una discontinuidad esencial de salto infinito. La magnitud del salto depende de cómo son los límites laterales. Si los laterales son finitos, el salto es finito. Si los laterales hay al menos uno infinito, la discontinuidad es esencial de salto infinito. Entonces, resumiendo los tipos de discontinuidad con los que nos podemos encontrar, y esto lo voy a retomar mañana con algunas aclaraciones más. El tipo de discontinuidad puede ser evitable o esencial. ¿En qué se diferencian la discontinuidad evitable de la esencial? En la existencia del límite finito. En la evitable, el límite finito existe, y en la esencial, el límite finito no existe. ¿Qué significa evitable? Que solamente modificando una imagen, una sola, arreglamos el problema de la discontinuidad. ¿Qué significa esencial? Que no tiene arreglo. Que la función está definida de tal manera que hay problemas a la izquierda y a la derecha del punto, que significaría cambiar toda la función, no solamente una imagen. Entonces, de evitables tenemos dos casos: que no exista la imagen o que no coincida con el límite, porque el límite existe y es finito. Entonces, puede que no exista la imagen o puede que exista pero no coincidan. En cambio, de las esenciales podemos tener dos tipos, que son salto infinito o salto finito. El salto finito ocurre cuando los límites laterales son finitos y distintos, y el salto infinito ocurre cuando al menos uno de los laterales es infinito, que es cuando existen
las asíntotas verticales, ¿no? Ya que estábamos hablando de asíntotas hace un ratito. Bueno, ¿cuáles son los puntos de discontinuidad en este gráfico? A ver. ¿Cuáles serían? Mirando el gráfico, los puntos de discontinuidad. -1, ¿ok? Ahora vamos a ver qué tipo de discontinuidad y por qué, ¿no? -1 es un punto de discontinuidad. ¿Qué más? 2, muy bien, 10. ¿Qué más? ¿Hay alguno más? Hay otro que es digno de análisis, por ejemplo, es ese, -3, porque no está la imagen del -3. A esto, ahora lo voy a definir, se la llama continuidad o discontinuidad a derecha o izquierda de un punto, ¿no? Porque como uno puede analizar, acá tiene sentido analizar solo un límite lateral, ¿no? Que es cuando x tiende a -3 por la derecha. Entonces, vamos a mirar el primero. ¿Qué pasa en x igual a -1? En x igual a -1 tenemos imagen, la imagen está acá, o sea, existe f de -1, pero los límites laterales son finitos y distintos. Acá el límite lateral vale 1 y acá el límite lateral vale 2. ¿Qué tipo de discontinuidad tenemos acá? Con límites laterales finitos y distintos, aun cuando esté... A ver, ¿qué quiere decir que los límites laterales sean finitos y distintos? Que no existe límite finito en el punto. No, al contrario, es esencial. Exacto, es esencial porque los límites laterales no coinciden. Entonces, es esencial. ¿Qué más podemos decir de ese tipo de...? Las esenciales se abren en dos, de salto finito y de salto infinito. ¿Qué tenemos acá? Exacto, es una discontinuidad esencial de salto finito. ¿Por qué? Porque los límites laterales son finitos y distintos. Ambos finitos, pero distintos. Entonces, es una discontinuidad esencial de salto finito. ¿Qué pasa en el 2? Tenemos, los límites laterales coinciden, o sea, existe el límite finito. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que la imagen de la función, aun cuando exista, sí, claro, aun cuando exista la imagen de la función en el punto, no coincide con el límite. Entonces estamos frente a una discontinuidad evitable. Se me fue. Acá, es una discontinuidad evitable. ¿Qué pasa en -3? En -3 existe el límite lateral por derecha, a -3, pero no existe la imagen de la función en el punto. Acá se puede decir que es una discontinuidad ¿cómo se llama? Evitable, que me lo olvidé ahí, a derecha, en x igual a -3, porque del otro lado no podemos analizar el límite, o sea, estamos analizando un solo límite lateral. Otro más, ¿qué tipo de discontinuidad hay acá? Estas ya las habíamos visto cuando vimos límites, estas mismas funciones. ¿Qué puntos de discontinuidad tenemos acá posibles? ¿3? El 3 está por acá, ¿eh? 3 medios, sí, que es este de acá. Gianfranco, los puntos de discontinuidad se miran en el eje horizontal, o sea, ¿dónde en el eje horizontal hay problemas? Hay uno acá y hay otro acá, ¿no? Acá, en -3 medios, perfecto. Entonces, los candidatos acá son solo esos dos, que son el 3 medios y el -3 medios. ¿Qué tenemos que hacer para ver qué tipo de discontinuidad es? Tenemos que calcular los límites laterales. Si los límites laterales, o sea, para evaluar qué tipo de... A ver, ¿por qué son puntos de discontinuidad? Y porque la función no está definida acá, listo. Entonces, para evaluar qué tipo de discontinuidad tenemos que evaluar los límites laterales. Una vez que tenemos los límites laterales calculados, ahí podemos evaluar de qué tipo de discontinuidad se trata. Entonces, acá tenemos ambos límites laterales infinitos en -3 medios. Si ambos límites laterales son infinitos, ¿qué tipo de discontinuidad tenemos? Primera pregunta, si es evitable o esencial. Segunda es si es esencial, si es de salto finito o salto infinito. O sea, acá salta, o sea, es esencial, ¿no es cierto? Esencial de salto infinito, exacto. ¿Qué pasa
con el otro que sigue. Tenemos los límites laterales, uno finito y uno infinito. Acá, cuando venimos por la izquierda, se va menos infinito. Cuando venimos por la derecha, se va más infinito. Es esencial, nuevamente, porque pega un mega salto. ¿Qué tipo de esencial es acá? ¿Qué tipo de esencial tenemos acá? No. Salto finito sería si por la derecha va a parar un número también, es decir, que hay un segmento entre la tendencia por la izquierda y la tendencia por la derecha. O sea, acá también hay salto infinito, porque uno de los laterales es infinito. Bueno, esta ya, paso acá volando porque se nos hizo tarde. Bueno, otra. ¿Cuáles son los puntos de discontinuidad posibles? Y acá tenemos, uno acá y uno acá. O sea, y no sé dónde marqué, sé que marqué ahí. A ver. Los candidatos son -1, que está acá, 0, 1 y 2. Ah, esos son los que son. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Analizar los límites laterales. Cuando X tiende a por la derecha y por la izquierda, donde A vale -1, 0, 1 y 2. En el gráfico, esto lo vamos a hacer gráficamente, vamos a mirar los límites laterales, vamos a evaluar la existencia de la función en el punto, vamos a evaluar la existencia del límite y vamos a decidir el tipo de discontinuidad. Entonces, ¿qué pasa en -1? Los laterales son ambos infinitos, no hay imagen de la función en el punto. Si los laterales son infinitos, el límite es infinito, entonces la discontinuidad es esencial de salto infinito. ¿Qué pasa en el 0? En el 0 tenemos un límite por la izquierda y un límite por la derecha finitos. En un caso vale 0, cuando vengo por la derecha vale 0, cuando vengo por la izquierda vale 3, y la imagen de la función en el punto vale 3, porque ahí no sé si se ve bien, hay un puntito negro. Tenemos laterales ambos finitos. Existe la imagen de la función en el punto. ¿Qué pasa con el límite de esta función en 0? Si los laterales son finitos y distintos. A ver, Mariana. El límite no existe, exactamente. Entonces, como el límite no existe, porque los laterales son finitos y distintos, a ver qué decís, Valentín. Exacto, es una discontinuidad esencial de salto finito. ¿Por qué? Porque los laterales son finitos y distintos. Y es esencial porque no existe límite. En uno, en cambio, los laterales son ambos iguales, pero no existe la imagen de la función en el punto. O sea, yo me paro en uno, busco para arriba, para abajo, la función no está, la imagen no está, la función no está definida en el punto. Pero sí existe el límite que vale -2, por lo tanto la discontinuidad es evitable. ¿Cómo sería evitar esta discontinuidad? Significaría redefinir la función en este punto, y chao, listo, y se resuelve el problema. Y bueno, en el último punto, como los laterales son ambos infinitos, por más que no exista la función en el punto, la discontinuidad es esencial de salto infinito. Como nos queda poquito rato, voy a definir, vamos a ver si llego, la continuidad. ¿Qué quiere decir que una función sea continua en un intervalo? Que esto lo vamos a necesitar para algo que vamos a ver mañana. Que una función sea continua en un intervalo. Bueno, acá está nada, esto lo paso porque es la definición de, o sea, ya sabemos cuándo una función es continua en un punto. Es continua en un punto cuando coinciden el límite y la imagen. Existen y coinciden. Y vimos que la función no es continua cuando falla alguna de esas tres condiciones. Y las discontinuidades las clasificamos en evitables y esenciales. Las evitables falla o la definición de la función en el punto o la coincidencia con el límite, y en las esenciales lo que falla es la existencia del límite finito. Por lo tanto, se clasifican en dos tipos: saltos finitos, si los laterales son finitos y distintos, o saltos infinitos, si al menos uno de los laterales es infinito. Este es el resumencito de lo que vimos hasta recién. Entonces vamos a definir, antes de ir a la definición de intervalo de una función en un punto, lo que se llama continuidad lateral, que lo vimos en un ejemplito recién. ¿Qué quiere decir continuidad lateral? Mirar la imagen de la función en el punto y el límite de la función solamente
tendiendo a por la derecha o por la izquierda. Y vamos a decir que la función es continua a derecha si, acá se me quedó el puntito blanco arriba del negro, pero esto se debería ser negrito, es continua a derecha en A si la imagen existe y existe el límite lateral. Cuando X tiende ahí, esas cosas coinciden. Y análogamente por la izquierda, o sea, la función va a parar justo a la definición de la función en el punto. Es decir, la función termina donde está definida la función en el punto. Entonces, uno podría definir la continuidad derecha en un punto y la continuidad izquierda en otro punto, en cualquiera. Entonces, conociendo esto, vamos a definir qué significa que una función sea continua en un intervalo cerrado. Para que una función sea continua en un intervalo cerrado, el intervalo es cerrado, está en el eje horizontal, el intervalo cerrado AB, se tienen que cumplir 3 condiciones, otras 3, distintas de las anteriores. Primera condición es que la función sea continua adentro, es decir, que si uno mira adentro, ese trazo no tiene rotura, no tiene agujeros. Segunda condición, que la función tienda por la derecha de A lo que vale la imagen de A, es decir, que la función sea continua a derecha en A. Y análogamente a la izquierda de B, es decir, que la función tienda, cuando X tiende a B por la izquierda, a la imagen de B. ¿Esto qué produce? Produce un trazo que arranca de la imagen de A y termina en la imagen de B sin interrupciones ni saltos. O sea, puedo hacer un trazo continuo sin levantar el lápiz desde el punto de coordenadas AF de A, que es la imagen del extremo izquierdo del intervalo, y terminar en BF de B, que es el extremo derecho del intervalo. Es decir, las imágenes de todos los puntos existen y la función tiene un gráfico de un trazo continuo sin interrupciones ni saltos desde la imagen del primer punto hasta la imagen del último. Como este intervalo es cerrado, acá abajo, estoy hablando del intervalo, estoy hablando de la función, el intervalo tiene las fronteras incluidas, es decir, que tiene un mínimo y tiene un máximo. Ese mínimo tiene imagen, el máximo tiene imagen, y la función arranca de la imagen del mínimo, la imagen de la frontera izquierda, y termina en la imagen de la frontera derecha del intervalo. Si tenemos esto, tenemos una función continua en un intervalo cerrado. Y nuevamente, si falla alguna de estas 3 condiciones, la función no es continua en el intervalo cerrado. ¿Qué podría fallar? Podría fallar que no sea continua adentro, o sea, que uno agarra un intervalo y la función tiene un agujero en el medio del intervalo, entre medio, ¿no? Por acá en el medio. Es decir, que si la función arranca de A, F de A, termina en B, F de B, pero tiene un agujero en el medio. Un agujero, para ejemplificar, puse este dibujo, pero podría pasar cualquier cosa acá, ¿no? Hay un punto de discontinuidad entre medio, es decir, no se cumple lo primero. Segunda cosa que podría pasar es que, por ejemplo, no se cumple la continuidad a la derecha en A. ¿Qué quiere decir eso? Que o bien la imagen de A existe pero no coincide, o bien la imagen de A no existe. Existiendo el límite, o bien el límite es infinito. O sea, estas 3 cosas pueden pasar. Para que la función sea continua, no sea continua en el cerrado AB, y tenga un problema en el borde izquierdo, en el A, podría pasar que la imagen no coincida con el límite finito, que el límite finito exista pero no exista la imagen, o que la imagen exista o no, no importa, y el límite sea infinito. Esto significaría, acá es una discontinuidad evitable, pero la función no es continua en el intervalo. Y eso mañana vamos a ver ejemplos de la importancia de la continuidad de una función en un intervalo cerrado. Y análogamente, análogamente con B, ¿no? Si estos mismos problemas podrían pasar en el extremo superior del intervalo. O sea, podría pasar que no exista la imagen, que exista el límite pero no coincida con la imagen, o que ni siquiera exista el límite finito. Entonces, tenemos diversas razones por las cuales una función puede no ser continua en un intervalo. Una de las cosas que nos va a tocar hacer es determinar
así como hicimos con los intervalos de positividad y negatividad de una función, o intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función, nos va a tocar definir intervalos de continuidad. ¿Qué son los intervalos de continuidad? Intervalos abiertos o cerrados, dependerá de lo que pasa en los bordes, donde la función es continua. Entonces, por ejemplo, esta función de acá es continua desde -3 abierto hasta -1 cerrado. ¿Por qué abierto en -3 y por qué cerrado en -1? Abierto en -3 porque no existe la imagen de -3. Cerrado en -1 porque esta función es continua a izquierda en -1. Es decir, el trazo de la función coincide con la imagen de la función en el punto. Otro próximo intervalo de continuidad. Por ejemplo, este de acá, desde -1 hasta -2. Abierto en los dos lados. ¿Por qué? Ahora estamos mirando el intervalo -1, 2. Cuando yo me acerco a -1 por la derecha, la función tiene límite, pero no coincide con la imagen de la función en el punto. Es decir, la función es discontinua a derecha en -1. Cuando yo me acerco a 2 por la derecha, la función, por la izquierda a -2, la función tiene límite, pero no coincide con la imagen de la función en el punto. Sin embargo, entre medio de -1 y 2, la función no tiene problemas. Es decir, la función es discontinua a derecha en -1, es discontinua a izquierda en 2, pero es continua en el abierto -1, 2. A ver, Julián. Ah, bueno. ¿Cuál es el que sigue? El que sigue es desde 2 hasta más infinito. De acá para allá se supone que no hay ningún problema y es abierto en 2 por la misma razón que lo es en este lado, porque el límite lateral es finito, pero no coincide con la imagen. Es decir, la función es discontinua a derecha en 2. Otro ejemplo. ¿Cuáles son? Que es el mismo ejemplo que habíamos visto hoy. Como acá tenemos puntos de discontinuidad esenciales, acá en estos, son puntos de discontinuidad, la función es continua en intervalos separados por los puntos de discontinuidad. ¿Cuáles son los puntos de discontinuidad de esta función que habíamos visto recién? Son el -1, el 0, el 1 y el 2. Esos puntos de discontinuidad separan la recta real en intervalos de continuidad. ¿Qué nos toca hacer ahora? Definir los intervalos, que son desde menos infinito a -1, de -1 hasta 0, de 0 hasta 1, de 1 hasta 2 y de 2 hasta más infinito. Ahora tenemos que decidir si esos intervalos tienen son cerrados o semicerrados o abiertos. En 1, la función no está definida, listo, entonces el intervalo de continuidad es abierto en 1, y acá arranca también abierto en 1. En 0, en cambio, por este lado, el límite por izquierda coincide con la imagen de la función en el punto, entonces es cerrado este intervalo de continuidad. Este es abierto en 0 porque por la derecha de 0 el límite está acá y la imagen está acá, o sea, no coinciden. O sea, la función es discontinua a la derecha de 0. Y a la izquierda de 1, lo mismo, la función no tiene imagen, entonces es abierta. Bueno, y con el mismo razonamiento seguimos fijándonos en los bordes de los intervalos que definimos. Mañana voy a hacer dos cosas. Voy a repasar ese ejemplo de cálculo de límites que me quedó ahí pendiente hoy porque había metido la pata en una cosa, y voy a agarrar eso y vamos a ver 8 teoremas que son importantes relacionados con continuidad. Continuidad de una función en un punto y continuidad de una función en un intervalo. Voy a repasar mañana un poquitito los ejemplos de continuidad, las definiciones de continuidad en un punto en un intervalo, y bueno, con esto pueden hacer un montón del práctico. La verdad no me fijé hasta dónde porque venía sospechando que todavía tienen para hacer el de sucesiones y el de límite de funciones. Así que bueno,